Juan, en esta visita aquí a esta entidad, a la Bolsa de Cereales, se habla y mucho de la rotación de cultivos. El monocultivo de soja nos trajo muchos inconvenientes en la degradación del suelo. Así lo analizan también en otras provincias, como Santa Fe, que están muy preocupados, porque se ha ido, digamos, descuidando esto de la conservación del suelo. Entre Ríos han sido pioneros ustedes en la conservación del suelo, con la sistematización, con las terrazas, que esperemos que vuelva a tener reconocimiento impositivo también. Tuvo reconocimientos impositivos. Y se lo sacó. Efectivamente, al que mejoraba el campo con el tema de las terrazas. Cosa que tendrá que volver seguramente, porque todas esas terrazas hay que mantenerlas y también tendrá que tener el reconocimiento impositivo por parte de ATER, digamos, quienes manejan la parte del impuesto inmobiliario, para que se haga realmente a conciencia. Pero quizás la mejor manera de conservar el suelo es produciendo cada vez más maíz. Efectivamente, y justamente si vos agarrás el informe del CIBER, te vas a dar cuenta que en el tema de soja, este año se sembró un 11% menos. Exacto. Y por decirte un 11% menos, te diría que se sembraron de soja, se llegó a sembrar 1.200.000 hectáreas, de las cuales 1.000.000 son de cosecha de primera y 200.000 cosecha de segunda, ¿no es cierto? Entonces, eso un 11% menos significa 147.000 hectáreas menos de soja que se volcó a las otras variedades y a las otras semillas como maíz. Y la buena noticia, claro, que hubo un incremento importante de maíz del 46%, ¿no? Sí, señor. En la provincia. El maíz tiene un 46% y te digo, ese 46% significó 97.400 hectáreas más. Claro. Que todo eso significó rotación, porque se sabe que la rotación de soja sobre maíz anda muy bien. Deja un suelo con mucho material orgánico que protege, principalmente teniendo en cuenta nuestras lomadas, que los suelos en estas etapas de lluvias intensas se degradan muy rápido, y ese follaje que queda, ese rastrojo que queda, hace de contención y conservación del suelo. Sí, señor, efectivamente. Vos fíjate, la estadística nos dice que el año pasado se sembraron 210.000 hectáreas y este año se sembraron 308.000 hectáreas, de los cuales podés sacar un porcentaje para forraje, ¿no es cierto? Y un forraje para la lechería. Estas buenas noticias, don Juan, también marcan una tendencia creciente y los objetivos de tener cada vez más maíz en la provincia de Entre Ríos para darle respuesta a la demanda del sector avícola, sector porcino, todos los que fabrican alimentos balanceados. La base es el maíz. Y por ahí, alguna vez estuvimos en esta casa, en estas instalaciones, cuando se marcaba un objetivo de llegar a 500.000 hectáreas de maíz. ¿Se podrá llegar en algún momento? Sí, se puede llegar. No sé si 500.000, pero el de las 308.000 a 400.000, 450.000 hectáreas seguro. No te olvides que con lo que se ha sembrado y el promedio de maíz de las 308.000 hectáreas fueron de 6.500 kilos, claro, el promedio general de la provincia. Va mejorando los rindes. Pero bajó un poco porque tuvimos 3 o 4 días, según los ingenieros que conocen bien el tema, que eso nos quitó un poco de rinde, siendo que nos llovió antes de la floración, en la floración y después de la floración. Quiere decir que tendríamos que haber tenido, si no hubiera sido por esos 3 o 4 días que dicen los ingenieros, que nos faltó humedad y hubo sol que quemó un poco la planta, hubiéramos tenido más rinde. Pero hablando del sector avícola y del sector porcino, tenemos que pensar que si este año tuvimos un rinde de 6.500, 6.400 kilos, esto nos puede llegar a dar un promedio de las hectáreas sembradas dejando de lado lo que quedó para forraje, silo para forraje, nos puede llegar a dar
1.900.000 toneladas. Y el sector porcino y el sector avícola consumen 1.800.000 toneladas. Así que cubriríamos la demanda. Claro, pero el grave problema es la comercialización, porque donde estos sectores, tanto porcino como avícola, pagan de acuerdo a las posibilidades 30 y 60 días, el productor cuando vende es porque necesita la plata. ¿Y qué sucede? Todos los años pasa lo mismo. Salen a vender a la exportación, mandan a la exportación para hacerse de la plata enseguida y entonces no alcanza la producción de Entre Ríos. Entonces ahí empezamos a importar de Córdoba, de Santa Fe, de todo. Debería haber una herramienta financiera, claro, ¿no?, que haga de soporte. Freno, ¿no es cierto?, para que el productor pueda vender bien. Y que el maíz que se produce quede acá. Que quede acá, que no se vaya. Y eso va a significar recuperación en gastos de flete. Pero sí, ninguna duda, y con lo que valen los fletes, que siempre en la comercialización el flete es la variable de ajuste. Exacto. En el precio.